Tras más de un mes de espera y un complejo proceso legal, los restos de Christopher Rodríguez León serán exhumados del cementerio central del municipio de Cúcuta, en Colombia. Me reuní con la señora fiscal del caso, la doctora Alejandra Garcés Bedoya, a quien le solicité muy respetuosamente por medio escrito, mediante una petición, que me fuese realizada la orden de entrega, de exhumación y entrega del cadáver de Christopher, a lo cual chequearon que se contara con todos los procedimientos y todos los requisitos atinentes a nuestra normatividad penal y se ajusta pues a que la solicitud fue favorable. En horas de la tarde, a eso de las 3 de la tarde, me entregaron los oficios en donde pues ya la señora fiscal ordena que me hagan entrega del cuerpo el día de mañana por parte del Instituto de Medicina Legal. Tengo los oficios por parte de la fiscalía para que tú los puedas chequear. Ya están. El joven de 29 años fue sepultado junto a otros 15 cuerpos luego de una operación estética que se realizó a manos de un cirujano plástico colombiano, contra quien ahora se tomarán acciones legales. Así que la acción legal hasta el momento sería solamente contra la institución que les realizó la operación a este joven. Por medio del cual se produjo la muerte, sí señora. Eso es lo que ya estoy adelantando por medio de los investigadores y obviamente en asocio con la Fiscalía General de la Nación. La familia de Christopher tenía esa preocupación de que se le realizara una autopsia. Mencionaste que ya esa autopsia se realizó, así que tenemos claro cuál fue la causa de muerte de Christopher. La tendré en el momento en que me entreguen el protocolo, pero ya está hecho, sí señora. La exhumación marca un paso crucial para que la familia del joven ponceño finalmente pueda darle el último adiós en su tierra y cerrar este doloroso capítulo. Luisa Benítez, Noticentro. El Estado dotará a los atletas de un seguro médico, mecanismo que posibilitará el acceso a los servicios, según el director del Servicio Nacional de Salud. La misma prótesis de cadera, la misma cirugía de clipaje que se le hace a nivel craneal en un centro privado, se le hace en un centro público gratuitamente. El doctor Julio Landrón explicó que tiene más de 500 médicos para atender las eventualidades de salud que sufra cualquier deportista antes y durante el evento. Darío Contreras, el Nearia Lora, el Hospital de Marchena de Bonao, el Hospital Traumatológico de La Vega, todos los hospitales de la República estarán a disposición también para los Juegos y para los que vengan extranjeros a los Juegos. Los participantes a los Juegos Centroamericanos y del Caribe comenzarán a llegar al país en unos días, para lo cual se ha dispuesto un dispositivo de seguridad, según el vocero de la uniformada. La medida de seguridad estarán desplegadas desde los distintos aeropuertos, así como en las distintas sedes donde se estarán escenificando estos importantísimos juegos. El coronel Diego Pesqueira dijo que se utilizarán los agentes que sean necesarios para proteger de los delincuentes a los atletas. Desde la Policía Nacional estamos integrados en cuerpo y arma a este gran operativo que reiteramos direccionan nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas. A partir de este viernes, por el Aeropuerto Internacional de las Américas comenzarán a llegar masivamente los atletas que competirán en la actividad deportiva internacional pautada para el 24 de este mes. Vladimir Núñez, Noticias SIN. La victoria de la selección española llevó a que cientos de aficionados celebraran esa victoria y pase a finales del Mundial hasta altas horas de la madrugada. En el caso de Madrid, muchos lo hacían en el centro de la ciudad, concretamente tomando el Paseo de la Castellana y la Plaza de Cibeles, transmitiendo así su ilusión por un hito que no ocurría desde hacía 16 años. La última vez que la Roja pasó a una final ocurrió en 2010 en Sudáfrica y ustedes saben cómo terminó en esa ocasión, con la victoria sobre el torneo. Pasadas ya varias horas de esta celebración, hay quien todavía amanecía con la resaca de esas celebraciones y sobre todo de la ilusión generada. Fíjense si no lo que me comentaban algunos aficionados. Bueno, pues una sensación de españolismo, de conjunto, de equipo y de que, bueno, ganamos a los franceses muy bien, muy superados y bueno, estupendo. Yo a partir de que metió el primer gol, después ya lo dejé hasta casi el final, el segundo, porque es que
los nervios me pillan. ¿Contra quién te gustaría que jugase España, Inglaterra o Argentina? Es que tela. Pero yo prefiero Inglaterra. Quizás Inglaterra. Creo que Argentina puede ser un rival que es más difícil de esperar cómo va a jugar. Quizás es más predecible Inglaterra. Yo prefiero Inglaterra. Yo también. ¿Por qué, Emilia? Porque Argentina no me inspira confianza, hay como mucho favoritismo, entonces mejor Inglaterra. Ya sea Inglaterra o Argentina, cualquiera de los dos será un rival de altura contra el que La Roja deberá medirse este domingo. Una final que sin duda será seguida por miles, si no millones de personas aquí desde España para ver si La Roja se hace ahora con su segunda estrella.